Y esta planificación que les voy a compartir el día de hoy es el resultado de investigación, de estudio y de aplicación profesional. Desde hace muchos años vengo realizándolo con montañistas que actualmente están en el staff de Senda y que ellos reciben un entrenamiento específico bastante exigente y riguroso en donde vamos midiendo sus avances. Tiene un sustento científico, ya que nació de una investigación financiada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a hacerlo sencillo, simple, para que lo puedas recordar fácilmente. 3 componentes en tu entrenamiento. Número 1, desarrollo de capacidades físicas. Número 2, aclimatación. Y número 3, desarrollo de capacidades complementarias. Voy a desarrollar punto por punto. Punto número 1, desarrollo de capacidades físicas. Presta atención. Hay 3 elementos principales dentro de estas capacidades físicas que sí o sí te recomiendo ya por experiencia, por ciencia, que debes cumplir. ¿Ya? Dentro de este enfoque moderno del entrenamiento para esta actividad tan específica como es el trekking y que también va a servir para alta montaña, pero eso lo vamos a hablar luego, en un próximo video. Volviendo al tema de trekking. Primero, la resistencia. Definitivamente es la clave, es la capacidad clave en nuestra actividad, la resistencia física. ¿Y qué resistencia estamos hablando? Principalmente de la resistencia cardiovascular y la resistencia muscular. Otro componente también importante es la fuerza. Muchos autores sostienen de que la fuerza es la madre de todas las capacidades físicas y tiene mucho sentido. Entonces el desarrollo de la fuerza va a ser un elemento muy importante para todos. ¿En qué frecuencia, de qué manera? Lo vamos a hablar después. Pero ten en cuenta que la segunda capacidad es la fuerza. Y la tercera capacidad que vamos a buscar nosotros centrar nuestra atención para el desarrollo de nuestro rendimiento para trekking es la movilidad articular. Esto ustedes no lo van a encontrar en ningún libro, ¿ya? Y ojo, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de movilidad articular? ¿De flexibilidad? No. ¿De estiramientos? No. ¿Y qué cosa es la movilidad articular? La definición que le doy es la optimización de los rangos articulares aplicados a movimientos integrados. ¿Qué? Tranquilos, no se preocupen. Voy a pasar a definir cada cosa. En el primer punto hablamos de la resistencia, ¿sí? Y les mencioné 2 elementos. La resistencia cardiovascular y la resistencia muscular. Esto, ¿dónde lo vemos más claro? Y ustedes que seguramente tienen experiencia al respecto, sea poquita, sea mucha, pero yo sé que todos han vivido esto en algún momento, cuando nos toca nuestro mayor rival de todo trekkero, las subidas. Así es. Y sea que estemos con una mochila con poco peso, con mucho peso, nos ha tocado enfrentar este ascenso. Y nos damos cuenta de 2 cosas. Número 1, que el corazón comienza a aletear, que el corazón comienza a palpitar muy fuertemente. Y que que a la justa podemos respirar y que después de 2 pasos tenemos que detenernos porque nos asfixiamos. O algo que también pasa, que digamos, puedes soportar esa agitación, pero sientes que las piernas se te ponen duras, empiezan a temblarte, pisas y la pierna empieza ahí a gusanear, ¿ya? Ahí estamos hablando de estas 2 capacidades que he mencionado. La capacidad cardiorrespiratoria o cardiopulmonar está referido justamente a esa integración entre las pulsaciones y nuestra frecuencia ventilatoria. Es decir, si somos capaces de soportar intensidades de ejercicio que nos permitan sostenerla durante un tiempo determinado. Es necesario desarrollar esa capacidad porque es la que más vamos a usar en las caminatas. ¿Y la resistencia muscular a qué se refiere? Es probable que, digamos, a mí no me afecte tanto el ascenso, por ejemplo, ¿no? Y que pueda soportar mi respiración, pueda controlarla, todo muy bien. Pero si mi músculo comienza a temblar y a hacerse gelatina, quiere decir que la resistencia muscular no ha sido todavía desarrollada. ¿Y es lo mismo entrenar ambas cosas? No.
no es lo mismo. ¿Hay ejercicios que pueden entrenar ambos? Sí. Hay ejercicios que pueden integrar ambas capacidades, ¿ya? Pero es importante tenerlas en cuenta y poco a poco desarrollarlas. Algo que debes tener muy en cuenta, el desarrollo de la capacidad física, de la resistencia, es un desarrollo a largo plazo. Cuanto más mayores somos, la resistencia se desarrolla mejor o hay un mejor resultado del desarrollo de la resistencia. En las etapas juveniles, ¿no? Hasta los 23 años aproximadamente, dependiendo de los autores, sostienen que el desarrollo de la fuerza explosiva, de la potencia, se puede dar y llegar a los picos, pero luego a nivel ya de alto rendimiento comienza a bajar. Sin embargo, la resistencia es una capacidad que comienza a mejorar con el paso de los años. Cuanto mayor eres, y te mantienes en ejercicio, por supuesto, ¿no? Porque si no lo haces, no lo desarrollas. Si te mantienes en el ejercicio, esta capacidad va a mejorar, si tiende a mejorar por mucho tiempo. Entonces ahí tenemos un gran umbral, un gran tiempo para seguir desarrollando nuestra capacidad para ir a montaña, hacer trekking, porque nos va a ser muy útil, es una capacidad pilar dentro de esta actividad. El otro componente de desarrollo de capacidades físicas es la movilidad articular, que como les mencioné, eso no lo van a ver en ningún libro ni en otro espacio. Es un concepto, es un enfoque muy moderno del deporte, que muchos deportes, entre comillas, famosos o con mayor cantidad de personas que lo practican, ya lo vienen aplicando, ¿ya? Y la escalada también ya lo viene aplicando, tanto escalada deportiva, de competición, como escalada en roca. Bueno, escalada en roca menos, pero ya se está aplicando esos criterios. Y el trekking no tiene por qué ser ajeno a este enfoque. ¿A qué se refiere esta definición tan complicada que le dije, ¿no? Esta optimización del rango articular para realizar movimientos integrados. ¡A su madre! ¿Qué será esto, no? Pues miren, ustedes han visto que en algún momento han dicho, ¿no? Alguna compañera, ¿no? Uy, ella es muy flexible, pero no tiene mucha fuerza. Y él es muy fuerte, pero no es flexible. La movilidad articular busca integrar la fuerza, la flexibilidad y demás capacidades en un movimiento. Vamos a hacer que el rango articular, por ejemplo, yo levanto mi codo hasta acá, ¿sí? Y digamos viene alguien y lo puede levantar mucho más. El objetivo no es tanto que yo levante hasta acá o que dé la vuelta a mi codo. Eso no es tanto el objetivo. El objetivo es que yo pueda resolver un movimiento de manera eficiente, de manera segura. Entonces, ¿en qué consiste este principio? Que dentro de lo que yo pueda mover este rango articular, estoy poniendo de ejemplo mi brazo, ¿no? Mi hombro, si yo puedo mover hasta ahí nada más, ¿cómo integro mis demás capacidades para que de este rango articular pueda realizar ese movimiento? De igual manera, si alguien que tiene todo esto de movilidad, este rango articular tan amplio, ¿cómo puede hacer esta persona para engranar todas sus capacidades físicas adicionales para realizar un movimiento? Entonces, eso es lo que busca en la movilidad articular. No es fuerza solamente, no es flexibilidad solamente, involucra coordinación, involucra flexibilidad. ¿Ayuda mucho a mejorar la flexibilidad? Sí. ¿Ayuda mucho a mejorar la fuerza? Sí. Pero lo más importante es que ayuda a integrar, a coordinar todas tus capacidades físicas en un movimiento. Y esa especialización es necesaria porque uno dirá, ay, pero es solamente caminar, tanta cosa. Pues bueno, quien quiere especializarse y hacer las cosas bien, vamos a entrenar. Y en quien no, bueno, puede seguir haciendo las cosas como mejor le parezca. Pero el enfoque que le vengo a proponerles es ese. Cuando uno camina, no es solamente caminar. Hay muchas cadenas musculares que están involucradas. Y no solamente hablamos de piernas, de tren inferior. Hablamos de brazos. ¿Qué? Pero si te llevo una mochila, ¿qué tiene que ver mis brazos? Tiene que ver. Tiene que ver con la columna definitivamente, con los músculos erectores y los músculos que soportan la postura corporal. ¿Tiene que ver con pectorales? Sí. ¿Tiene que ver con abdomen? Sí. ¿Tiene que ver con el core? Sí. ¿Y eso se entrena? ¿Lo entrenas? Cuéntame. ¿Lo entrenas? Si tu respuesta es sí, excelente, te felicito. Te aseguro que nos vamos a ver muy pronto y vamos a hacer rutas muy interesantes.
Y si no, pues te invitamos a unirte a nuestro entrenamiento porque nos encargamos de darle con todo y muy fuertemente a estos principios. Y mientras tanto, Edward, ¿qué hago? ¿Qué puedo ir haciendo mientras para desarrollar mi movilidad articular? En la sesión, va a haber una sesión que vamos a ver muy pronto, el video lo vas a ver por ahí. Vamos a ver una sesión de movilidad articular. Ahí vas a tener más noción de qué tipo de ejercicios específicamente se pueden realizar para este enfoque. El otro componente de este entrenamiento, de esta planificación, es la aclimatación. Con la aclimatación nos estamos refiriendo no solamente a enfrentarnos a la altitud, a la hipoxia, sino también a otro tipo de ambientes a los que estamos adecuados. Es decir, si venimos de un lugar donde el terreno es muy seco y cálido y vamos a ir a un lugar que es muy húmedo y frío y que probablemente estén a la misma altura, es probable que nuestro rendimiento sea afectado porque hay un cambio del ambiente. Entonces la aclimatación está incluida en eso. No necesariamente porque nos vayamos a ir a un 5000, ¿no? También está involucrada la aclimatación. Y también, por supuesto, esos casos donde nos vamos a ir a altitudes, los que vivimos en ciudad, estamos a una altitud, y cuando nos vamos a 5000 o altitudes superiores o cercanas a ella, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de cambios fisiológicos y todo un tema que eso hablaremos en otro video. Todos tenemos una respuesta individual ante esos estímulos de la hipoxia, que tienen que ver muchas variables, muchos componentes, que como te digo, lo vamos a ver eso en otro video. Desde el tema genético, las historias previas, etc. Entonces, para este tipo de actividades, la aclimatación requiere una serie de pasos previos, requiere unas visitas previas al lugar y medición de ciertos parámetros para saber si estamos mejorando o no en esta aclimatación. Y el tercer componente, el tercer pilar de este entrenamiento, está el desarrollo de capacidades complementarias. ¿A qué hago referencia con eso? Me refiero a que si en un momento tú vas a hacer una caminata que involucra una escalada, así sea breve, de 10 metros, 5 metros, y que no sean muy complicadas, o te toque hacer un rappel, o te toque, no sé, algún tipo de acceso particular que no estés habituado, va a requerir de todas maneras que te prepares para esa situación. He visto en muchas ocasiones personas que pasos de escalada sencillos de 3, 4 metros, que uno que ya escala lo pasa silenciosamente y sin despeinarse, personas que han terminado rasguñadas por todos lados, sucios, cochinos, porque no supieron enfrentar ese terreno y es porque no estaban preparadas para ese terreno. Entonces, si tú tienes planificado ir a lugares de montaña, de naturaleza, te toca enfrentar situaciones así, prepárate al respecto. Prepárate sobre eso. Muy bien, ya tenemos las bases, ya tenemos los pilares. Ahora, ¿cómo aplicamos todo eso? Muy bien. Cada uno de estos pilares no quiere decir que estén independientes y trabajan de manera aislada. Pueden, y es más, a mi parecer, tienen que trabajarse de manera paralela, ¿sí? Porque no va a quedar corto el tiempo, más aún en este contexto de pandemia que está pasando, que estamos de para por muchos ratos y alejados de la montaña, pues en cuanto podamos, vamos a tener que trabajarlo de manera paralela. La resistencia la van a trabajar desde ya, y si no la vienen trabajando, trabajen desde ya. ¿Y cómo la van a trabajar? ¿Cómo la van a desarrollar? Yo sugiero siempre, en medida de lo posible, usar elementos que nos permitan dar números, dar cantidades, que nos permita cuantificar, como por ejemplo un pulsómetro. Actualmente ya vienen pulsómetros de muñeca, hay unos pulsómetros que son de banda, que son los que más recomiendo, porque son más precisos, que va a enviarte información de la frecuencia cardíaca. Entonces yo sugiero que tus entrenamientos oscilen entre el 70 o 65% hasta el 80%. Que tus entrenamientos sean en ese rango. Luego te va a tocar analizar el objetivo que tienes, ¿ya? Vamos a desagregar este objetivo, vamos a transformarlo en distancia, en desnivel y en características propias de esa actividad que vas a realizar y la vamos a transferir a los entrenamientos que hagamos. Por ejemplo, se viene la expedición al Huascarán.
Y uno dice, wow, la montaña más alta del Perú, ¿estaré listo para hacerlo? Pues bien, entonces va a tocar hacer un recorrido de la caminata. ¿Cuántos kilómetros se van a recorrer? ¿Cuánto desnivel se va a realizar? ¿Cuánto peso voy a llevar? ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Y qué tipo de actividad voy a hacer? Entonces, en función a eso, tú vas a buscar realizar actividades que te permitan simular el esfuerzo que vas a realizar en montaña. Si tienes una expedición de 2 días, de 3 días o de 6 días, vas a buscar en cierto momento de tu planificación, de preferencia bastante separadas entre sí, es decir, con 1 mes de separación o 2 meses de separación, planificar esfuerzos que sean así continuos y con la intensidad semejante a esta. ¿A qué me refiero? Si tú vas a ir al Huascarán, como te hablaba, y son 6 días de estar en montaña, y tú calculas luego de todo y dices, bien, el día 1 va a ser muy intenso, el día 2 también, el día 3 y el día 4 van a ser suaves, y el día 5 y 6 van a ser de mucha resistencia, pero ya no tanto esfuerzo, porque es el regreso, ¿no? Voy a tener que portear y va a ser un tema más de resistencia a largo plazo. Entonces, tenemos esas actividades. En mi entrenamiento voy a planificar eso. Estos 2 primeros días voy a proyectarme a realizar en horas semejantes a lo que me va a durar la actividad que voy a hacer. Me va a tocar, si voy a ascender, me va a tocar a ascender con el peso que me va a tocar llevar a montaña. Si es por 1 hora, si es por 5 horas, por 5 horas. Luego, los días que me toca hacer un esfuerzo moderado, igual voy a realizar actividades equivalentes en cuanto a frecuencia cardíaca a ese esfuerzo. Y los 2 últimos también, pero todo eso buscándolo hacer en un mismo número de cantidad de días. ¿Para qué? Para que cuando ya esté en montaña, al 4.º día no esté, ¿qué hago acá? ¿Por qué me meto en estas cosas? Y todos esos conflictos existenciales que a todos nos ha pasado cuando estamos muy fatigados, para evitar eso, hay que buscar hacer un entrenamiento de ese tipo. En Senda nosotros damos esa preparación física específica, que lo damos también para las personas que deseen realizarlo y también para nuestro team, y ahí nos encargamos de darles duro, porque tenemos que preparar no solamente el cuerpo, sino también la cabeza. Porque si de pronto nos desmoralizamos o si por la fatiga uno entra en desmotivación, uy, como el castillo de naipes que se nos viene abajo. Y ahí nosotros incluimos un elemento más, que es esto, aquella fuerza interna que nos motiva a hacer lo que hacemos y que tanto amamos. ¿Ya? Cuando estos 3 elementos se integran, entonces sale un elemento muy interesante y muy completo, que es lo que aspiramos nosotros como montañistas. Volviendo al tema de entrenamiento. Entrena en ese rango de intensidad entre 65 y 80%. ¿Cuántas veces? La resistencia se puede trabajar todos los días. Va a depender de ti. Si tú sientes que si entrenando un día estás muy adolorido o muy fatigado, descansa, no te compliques. No te compliques por eso. Tómate 1 día o 2 y vuelve a retomar. Aquí te doy un consejo valiosísimo, un consejo profesional, un consejo de experiencia y de deportista también. En resistencia, cuando vas a comenzar en tu entrenamiento, es mejor que termines sobrado. Con sobrado me refiero a que te queden suficientes energías como para que ese día de tu sesión digas, yo podría estar aquí entrenando 2 horas más. Pero tú no vas a entrenar 2 horas más, sino te vas a entrenar el tiempo que te has planificado. Debes quedarte con esa energía de decir, me siento muy bien, he acabado y listo. ¿Ya? Llegas a casa, haces todo, y al siguiente estás tranquilo. Vamos a buscar eso, terminar sobrado, terminar con mucha energía extra. Eso te va a permitir que al 2.º día, si deseas entrenar, puedas hacerlo nuevamente y al 3.er día igual. Va a ir un momento que igual vas a tener que hacer una pausa, pero esa pausa va a ser más breve. Y eso va a garantizarnos que podamos entrenar más tiempo sostenido, lo cual va a desarrollar específicamente lo que queremos, resistencia. Con respecto a la aclimatación, ¿cómo nos entrenamos? El ser humano, el cuerpo del ser humano tiene una capacidad espectacular para adaptarse. ¿Ya? A algunos le va a ser más complicado que a otros. Eso es básicamente por un tema de historia de vida, ¿no?
qué tipo de estímulos hemos recibido en nuestra vida, de cambios que hayamos tenido, formación, cómo nos han criado, cómo las decisiones que hemos tomado, etc. Pero alejando un poco de eso, el eje central de este punto es que busquemos tener una cercanía que también nos parezca soportable, que podamos tener cierto control sobre nosotros mismos en cuanto al entorno en el que vamos a estar, y luego volver. Luego volvemos nuevamente a este nuevo ambiente y volvemos al ambiente al que estamos habituados. Y así, esa ida y vuelta. A eso se le llama intermitencia. Y en el caso de los viajes a altura, también. Si estamos, por ejemplo, nos toca volver a montaña, vamos a montaña y vamos primero a una altitud prudente. No se les ocurre ir de frente a un 5500 de una porque puede ser muy peligroso. Entonces vamos, por ejemplo, si ya tienes mucha experiencia haciendo los 8000, si ya tienes mucha experiencia subiendo montañas, entonces no empieces de frente a tu cota más alta, sino empieza algo intermedio. Por ejemplo, vamos a ir a 3700. Aclimatas, haces una actividad y tú mismo te lees, buscas tus sensaciones. Si tu cuerpo responde bien, a la siguiente vas a buscar ir a 4000. Si responde bien, vas a subir a 4500. Si en ese punto ya sientes que tus sensaciones son intensas, te exige demasiado, sientes que ya no es como antes, tranquilo, no te preocupes. A la siguiente vez vas menos, 4200 o 4000, y ahí comienzas a mover. Luego vuelves otra vez a esa altitud y vas a ver que las cosas van a cambiar totalmente. Y así, ese ir y vuelta, ese subir y bajar, se le conoce como el método de la hipoxia intermitente, que es el método que apliqué justamente en ese trabajo de investigación que les mencioné al principio. Y es un tema muy, muy interesante para trabajar. Como les digo, ahí la variabilidad individual va a ser determinante. No todos van a reaccionar de la misma manera. Eso lo vemos eso lo veo muy claro cuando entrenamos con los chicos del staff de Senda. Cada uno es una historia muy diferente, cada uno responde de manera diferente a la altitud. Pero sí ocurre que en cierto momento todos llegan a estar a un mismo nivel, ¿ya? Pero a ese punto no todos llegan a la vez, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Si tienes la oportunidad de ir a montaña, anda a la montaña, pero sé prudente. Una altitud, otra altitud, y luego vas midiéndote tú mismo con tus sensaciones, ¿ya? Que te dé mal de altura, por ejemplo, no es debilidad, y que arrojes o que te pongas mal, no es que seas débil, no, sino simplemente es tu cuerpo diciendo, hey, no me maltrates, ¿ya? Entonces dale con cariño a tu cuerpo, dale de a poquitos, tu cuerpo tiene un aprendizaje, o en todo caso una respuesta fisiológica ya aprendida, y que la va a activar, pero le va a tomar su tiempo, hay que tener paciencia. Muy bien, amigos, era necesario hacer toda esta explicación para entender lo que viene. Ahora sí, vamos a hablar de lo que estoy seguro que ustedes quieren escuchar. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuánto hacer? ¿Cuándo hacer? Etc. Entonces, hemos recopilado una serie de preguntas frecuentes que nos van a ayudar mucho a orientar esas respuestas. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Qué ejercicios me recomienda para empezar? Muy bien. Empieza con lo que más te gusta. Si te gusta correr, si te gusta hacer ciclismo, natación, si te gusta bailar o alguna actividad que tú ya vengas realizando, empieza con eso. Pero, ¿cuál va a ser la modificación? Que la tendencia, ya para que tú puedas entrenarte para trekking o para montaña, es la intensidad. Recuerda, usa una manera para poder medir tus pulsaciones, para poder medir la percepción del esfuerzo que tienes y poder estar en ese rango aproximadamente. Siendo 100% tu intensidad máxima, así a punto de reventar, tú vas a estar entre el 60 y 80%. Si tú logras que la actividad física que vayas a realizar, ya sea correr, bailar, nadar, etc., te vas a mover en ese rango, entonces te va a ayudar para empezar. ¿Con qué frecuencia debo entrenar? Excelente pregunta. En una etapa inicial, y les digo porque esto nos pasa a todos, tanto a los que tenemos experiencia como a los que recién empezamos, es mantener un hábito, el hábito del ejercicio.
Estoy seguro que muchas personas han comenzado, ya mañana voy a empezar a entrenar, publican en sus redes, y a la semana, no, ya no pude continuar. Pasa eso bastante. Entonces lo que yo sugiero, luego de tantos años de experiencia, es que comiences con una frecuencia, si es posible, de a poquitos, pero sostenida en el tiempo. Si tú quieres interdiario o puedes interdiario, hazlo interdiario. Si puedes media hora. Pero busca consolidarte ese hábito. Tú logras pasar esa valla de generarte un hábito, estás listo para el siguiente nivel. Pero si primero entrenas la primera semana una vez, 2 veces, dejas 2 semanas y vuelves, entonces esa primera lucha tienes que superar y esa sí te corresponde a ti directamente. ¿Cómo sé que ya estoy preparado para una ruta específica? ¿Hay algún tipo de test? Muy bien, muy buena pregunta. Me interesa muchísimo porque dentro de la investigación tú necesitas sustentar y comprobar que efectivamente ha habido una mejora. Existen test que ya están homologados a nivel internacional que sirven para medir justamente el rendimiento físico. Lo que yo te voy a recomendar como experiencia es que el método, el test que tú vayas a usar, lo uses en diferentes momentos y que te puedan ser comparativos. Por ejemplo, si decidiste usar el test de Cooper, que es un test muy antiguo pero que todavía se usa por muchas personas, y quieres usar este test, puedes aplicarlo. Lo aplicas en esta etapa, entrenas, pasa un tiempo, al mes, vuelves a tomar el test de Cooper y luego vas a ver si hay o no hay mejoras. Y si lo hay, continúas un siguiente mes. Va a llegar un momento en donde tú vas a necesitar especificar, va a llegar un momento donde tú vas a necesitar que tu desarrollo sea más específico, sea más detallado para lo que vas a hacer. Entonces, si vas a realizar una actividad que no requiere tanta fuerza, no requiere más resistencia sostenida, entonces vamos a buscar otro tipo de test, ¿ya? Pero si vamos a buscar más explosividad o capacidad de soportar intensidades altas, podemos usar ese test o si no, otro test también muy interesante es el test Kursnavet. Es un test también bastante interesante que lo podemos aplicar y que son test que se pueden realizar en poco tiempo, ¿ya? Entonces te recomendamos esos enfoques. ¿Qué diferencia hay entre ese entrenamiento específico y, por ejemplo, entrenar de manera general? Excelente pregunta. Miren, actualmente todos los deportes del mundo tienen un entrenamiento específico, ¿ya? Es un entrenamiento especializado, específico para cada deporte. ¿Por qué? Porque cada deporte, cada actividad tiene una intensidad, tiene condiciones, características específicas. No es lo mismo que yo quiero hacer trekking y pongo a entrenar fútbol, o que si quiero hacer natación me pongo a entrenar escalada. No tienen sentido poder tener ese cruce. Que algunas capacidades que son base para otros deportes ayuden, sí. Por ejemplo, si yo quiero hacer natación, ¿me va a servir correr? De repente sí. Hacer bicicleta también. Hacer baile, sí, es probable que también ayude. Pero eso nos va a ayudar cuando estemos en un nivel. Cuando queremos ir a un siguiente nivel, necesitamos que sea más específico. ¿Por qué? Porque hay características específicas que requiere cada deporte. Tú observa a los triatletas. Ellos no entrenan solo natación para ser mejores en la bicicleta o corriendo. Ellos entrenan natación, entrenan ciclismo y entrenan carrera. En días separados, en días integrados, pero lo entrenan. Porque son actividades diferentes. Por más que se realicen en una sola fecha, pero son cosas muy diferentes. Lo mismo con el trekking, ¿ya? No podemos pretender que corriendo vamos a ser mejores en trekking. No, corriendo vas a ser mejor para correr. Eso sí, definitivamente, pero no para trekking, ¿ya? Entonces, ¿nadando vas a ser mejor para trekking? No, porque tú no caminas horizontal. Entonces, ahí tiene que haber una serie Entonces, es necesario que entendamos eso. Cada deporte se especializa en lo suyo. Nosotros hemos encontrado esa especialización en base a estudios, en base a experiencia,
Y es necesario que también lo entiendas, que lo que vayas a elegir tú como ejercicio, como entrenamiento, sea específicamente para lo que necesitas. Ese es el siguiente paso. Eso ya lo saben en Argentina, ya lo saben, en España, ni qué decir, en países europeos ya lo saben. En Perú todavía estamos, ¿qué? ¿Se entrena? Pero te digo, sí, hay que entrenar y hacerlo de manera específica. Siguiente pregunta. ¿Y este entrenamiento me sirve para algo más, para otro tipo de actividad aparte de técnica? A ver, todo ejercicio, ya sea, digo, ya sea bailar, hacer natación, boxeo, gimnasia, nos sirve para todo, para la vida. Hay alguna frase que yo uso muchísimo, que es una convicción profesional y como persona, es que todo aquello que tú inviertas como tiempo, como esfuerzo, dedicación para tu bienestar físico, emocional, mental y espiritual, es la mejor inversión que podemos hacer a futuro. Si descuidamos nuestra salud, el deporte, la actividad física en sí, si la descuidamos, ese desbalance no lo vamos a ver en 5 años, en 10 años de repente. Lo vamos a ver mucho más adelante cuando nos toque estar bien ancianitos. Y si llegamos a ese punto y terminamos, y si llegamos a ese punto y no somos capaces de valernos por nosotros mismos, es como consecuencia de muchas cosas que no hemos atendido en la juventud. Es por eso que nosotros ahora, y tú que me estás escuchando, lo que estás haciendo ahora es una inversión a largo plazo. Y esto está de acorde a justamente lo que nosotros queremos hacer y hacemos, que es el trekking, incluso la alta montaña también. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un momento, son actividades que requieren resistencia. La resistencia es a largo plazo. La resistencia mejora con los años. Hacer actividad física es una inversión de largo plazo para cuando nos toque estar ancianitos. Entonces, ahí tienes una respuesta muy valiosa. Todo lo que haces el día de hoy, mañana, pasado mañana, te va a sumar. Es un ladrillito dentro de esta gran muralla que se va a construir con el tiempo. Tenemos un gran camino por recorrer en el mundo del montañismo. No nos pongamos límites. Ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya no estoy para esas cosas. No. ¿Sabes dónde está el problema? Cuando te crees eso. Pero en realidad eso no pasa así. Si no, observa el caso de este señor Carlos Soria, que con sus 80 años sigue en búsqueda y totalmente motivado para completar sus 14 8000. Entonces es un caso que se da y es una persona que ha venido por mucho tiempo desde joven en actividad física, en montañismo también. Entonces nosotros también estamos en esa línea y por eso nuestra orientación y recomendación es eso, nos sirve para todo, nos sirve para construir ese gran y bello camino. Este tipo de ejercicio, ¿qué tipo de estética genera en el cuerpo? Interesante pregunta. El entrenamiento que nosotros aplicamos, específico para trekking, tiene las siguientes características morfológicas. Es decir, va a intervenir, va a mostrarse algunas modificaciones en el cuerpo, nuestro cuerpo, cuando aplicamos este entrenamiento. Les pongo un ejemplo. Al que hace natación, ustedes van a ver que tiene, tanto sea varón como mujer, que tiene una tendencia a que justamente la caja torácica sea un poco más amplia, ¿cierto? A los que son, por ejemplo, boxeadores, van a observar que el desarrollo de los bíceps es mucho más pronunciado que los de otro deporte, ¿no? A los que son velocistas, tú vas a ver que son personas muy fuertes, marcadas, porque la actividad que van a realizar es de ese tipo. A las personas que hacen trabajo de resistencia, tú vas a ver que son bien delgaditos. ¿No? Entonces hay una adaptación morfológica, hay una adaptación corporal al estímulo, al esfuerzo que vamos a realizar. ¿Y en el trekking cómo es? A ver, te lo explico de la siguiente manera. Definitivamente hay una adaptación en la caja torácica, sí. Muy pronunciada, no muy pronunciada. Pero sí hay una ligera adaptación tanto en varones como en mujeres. Eso lo hemos observado. Otro tema es las piernas o el tren inferior. Los trequeros, los montañistas, esas extremidades son bastante más desarrolladas, ¿ya?
no llegan a ser muy voluminosas, es una con textura media o delgada en muchos casos, y tienen, aparte de, bueno, de características fisiológicas que no voy a detallar en este momento, pero el tipo de fibra se ha adaptado para ese tipo de esfuerzo. Otra característica importante es el desarrollo de los glúteos. Así es. Los montañistas, los trequeros, los que hacen alta montaña, desarrollan mucho la zona de los glúteos, ¿ya? Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de dos detalles, que en los glúteos se centra el mejor funcionamiento en la locomoción, es decir, al caminar. Por lo tanto, se desarrolla más esa zona. Por lo tanto, esa zona debemos atenderla dentro de nuestro entrenamiento. Es una característica muy, muy interesante que solo van a ver en varones y en mujeres. Esta pregunta siempre la hacen y déjenme decirles que una lesión no siempre va a ser totalmente evitable. Es decir, siempre, siempre, siempre va a haber riesgos para tener una lesión, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es disminuir las probabilidades de esta lesión, o por lo menos disminuir las probabilidades de una lesión grave, ¿ya? Entonces, a eso sí vamos a apuntar. Entonces, el tema de lesiones es un tema amplio y está a cargo de los especialistas de ese tema, ¿no? Que atienden específicamente lesiones. Yo no tengo esa especialidad, así que no les voy a hablar mucho al respecto, pero sí lo que me compete, que es la parte de prevención. Ahí sí es mi campo, mi cancha. En la parte de prevención, uno de los elementos que va a ayudar muchísimo, y te lo digo por experiencia, que va a ayudar mucho para prevenir lesiones es el desarrollo de la movilidad articular. ¿Por qué se producen lesiones? Por muchos motivos, pero cuanto las articulaciones están más aptas, más acondicionadas para hacer movimientos amplios, veloces, fuertes, al momento de una lesión por impacto, vamos a estar mucho más preparados para enfrentarla, y si en un momento nos resbalamos y tuvimos que poner la pierna y por poner la pierna nos dimos un tirón muy fuerte, con el desarrollo de movilidad articular va a ocurrir lo mismo, pero los tendones, los ligamentos van a estar mucho más acondicionados a ese tipo de esfuerzo y su respuesta va a ser más eficiente y el daño va a ser menor. Entonces, esa es la recomendación que les doy con respecto a disminuir la probabilidad de lesiones con la movilidad articular. Muy bien, recapitulemos entonces. ¿Puedes empezar esos tres pilares que hablamos desde un principio y llevarlos en paralelo? Sí. Desarrollo de capacidades físicas, aclimatación y capacidades complementarias. Las capacidades físicas, resistencia muscular y resistencia cardiorrespiratoria, ¿ya? Intensidades entre el 60 y 80%, tómate bastante tiempo en realizarlas y siempre busca esto, busca quedarte con energía, ¿ya? Busca como les dije, busca quedarte sobrado con el entrenamiento y para que puedas hacerlo más veces durante la semana. Y con eso va de la mano lo que les mencioné, construcción del hábito. Si tú construyes el hábito del entrenamiento como primer objetivo de tu vida como deportista, como trequero, como montañista, pero de los buenos, entonces vas a lograr mucho mejores resultados. Construye el hábito. Luego, la aclimatación. Ahora que se pueda salir a la montaña, ve a la montaña. Si todavía hay restricciones en algunos lugares, no hay problema. Hay lugares dentro de Lima, cercanos a Lima, que puedas hacer caminatas y ve adaptándote a ese esfuerzo. Vendo con calma, siempre la gradualidad, de menos a más. No cometas el error de que vas a ir a la montaña y vas a darlo todo al 100%. No, siempre ir de menos a más aún si has tenido una para, si has tenido tiempo detenido, que no has hecho la actividad, busca esa gradualidad. Y también recuerda siempre esto, entrenamiento específico. Dime, ¿te suena coherente que mejorando o haciendo más baile mejores tu natación? No, no es cierto, no tiene ningún sentido. De la misma manera, el trekking requiere eso.
Claro, no todos los días podemos ir a montaña, ¿no? Porque por lo general vamos los fines de semana. Pero a lo que voy es que hay movimientos, hay patrones de movimientos típicos, característicos del esfuerzo que vamos a realizar, que esos sí los podemos entrenar en casa, los podemos entrenar en un parque, ¿ya? Y que definitivamente está a nuestro alcance. Muy bien, queridos amigos y amigas, antes de continuar con la última parte, suscríbanse a este video. Hemos buscado ser lo más simple con este tema, es bastante amplio, es muy rico, a mí me apasiona mucho este tema, pero ya lo hablaremos más en otros videos, pero mientras tanto, suscríbete. Suscríbete porque de esta manera nos permites a nosotros seguir creciendo, nos permite seguir generando más contenido para ti, que lo hacemos con muchísimo cariño.